Estimado profesor y compañeros, mi nombre es Daniel Esteban Cortés Álvarez y en esta sesión realizaré una exposición exhaustiva y sistemática sobre la clasificación de las obligaciones en el derecho civil. Primero que todo, pues para abordar esta materia con rigor científico, debemos partir de la definición de la obligación. La obligación es como un vínculo de necesidad de naturaleza patrimonial en el cual un sujeto pasivo o deudor se encuentra constreñido a la ejecución de una prestación económicamente valuable en favor del sujeto activo o el acreedor, más comúnmente conocido, quien posee la facultad de exigir su cumplimiento. Para comprender esto desde una perspectiva práctica, una obligación es el mecanismo legal que asegura que las personas cumplan su palabra, por decirlo así. No es un simple deber moral, es más bien un compromiso que tiene consecuencias jurídicas, que es relevante en el ámbito jurídico. Y como sabemos, pues el derecho no puede regular todos los compromisos humanos de la misma manera, pues porque son infinitos y hay distintas formas, por lo cual también se han clasificado los distintos tipos de obligaciones y se han encasillado con ciertas diferencias, las cuales vamos a explicar a continuación. El primer criterio clasificatorio atiende a la fuerza del vínculo jurídico, dividiéndose tanto en obligaciones civiles como en obligaciones naturales. Las obligaciones civiles denominadas perfectas son aquellas que dotan al acreedor de la actio, es decir, la prerrogativa de activar el aparato jurisdiccional del Estado. Esto le permite perseguir el patrimonio del deudor mediante procesos de ejecución forzosa, ya sean embargos, medidas cautelares. Esta está fundamentada en el principio de que el patrimonio del deudor es como la prenda general de sus acreedores. En términos más sencillos, estas son las obligaciones que tienen una fuerza legal directa. O sea, si yo firmo un contrato de arrendamiento y el inquilino deja de pagarme, pues la ley me otorga a mí el poder ante un juez de demandarlo, ordenar el desalojo, embargar sus cuentas bancarias o sus bienes, pues para cobrarme la deuda que existe. Esto es un respaldo absoluto del Estado, por decirlo así, y obliga al deudor a cumplir incluso en contra de su voluntad. Contrario a las anteriores, tenemos ahora las obligaciones naturales. Estas obligaciones son especiales, por decirlo así, constituyen una categoría excepcional de obligaciones imperfectas. Su principal característica es la carencia de coercibilidad, o sea que no confieren una acción procesal para exigir su cumplimiento, no son exigibles ante un juez, por decirlo así. Sin embargo, su relevancia jurídica radica en el fenómeno del derecho a la retención. Me explico. Si el deudor ejecuta una prestación de una forma voluntaria, teniendo la capacidad legal para hacerlo, el pago es plenamente válido y el ordenamiento jurídico impide la acción de repetición por pago de lo no debido. De maneras más sencillas de explicar, son las obligaciones que se encuentran en la frontera como entre la moral y el derecho. O sea, nadie te puede demandar en un juzgado para que pagues esta acción, esta obligación, por decirlo así. Sin embargo, si estás con el pleno conocimiento y quieres pagarla por un sentido de honor, honestidad, este pago es válido. Por lo tanto, no puedes, al día siguiente ir a arrepentirte o demandar al acreedor y decirle que devuelve el dinero, porque no, así no funciona. El ejemplo más claro de es una deuda que ya prescribió. O sea, si ya pasaron 10 años o algo así y ya no es exigible. Pero si tú vas voluntariamente y haces ese pago, la deuda queda limpia, por decirlo así, y ya no puedes volver atrás, ya no puedes volver a pedir la repetición de este dinero. Ahora pasaremos a las obligaciones según los sujetos. Al analizar la estructura subjetiva, entramos en este escenario de pluralidad. La regla general en nuestro ordenamiento es la mancomunidad. En esas obligaciones, la deuda se fragmenta en pleno derecho en tantas cuotas como acreedores o deudores existan. Las relaciones jurídicas se consideran independientes entre sí, lo que significa que la insolvencia de un solo codeudor no afecta a los demás, y ni la interrupción ni la prescripción respecto de uno perjudica al resto. En pocas palabras, eso significa división absoluta. Un ejemplo puede ser que si tres socios piden un crédito de 30 millones de pesos bajo la regla de mancomunidad, la ley asume que hay tres deudas independientes de 10 millones cada uno. El banco solo puede exigirle a cada socio su parte exacta, o sea que si el socio A se declara en quiebra y no tiene un centavo, o sea, el banco pierde este dinero, por decirlo así, porque no puede ir a cobrarle los 10 millones de este a los socios B y C. En pocas palabras, que cada quien responde por su pedazo de la deuda. Como contraposición excepcional a las obligaciones mancomunadas, tenemos ahora las obligaciones solidarias. Estas obligaciones no se presumen y deben emanar de hecho de la ley, el testamento o la convención.
En la solidaridad, cada codeudor está obligado al cumplimiento íntegro de la prestación. Eh, el acreedor, de hecho, posee la facultad discrecional de demandar el pago total a cualquiera de los coobligados. Esta es una de las figuras más agresivas y la que prefieren los bancos porque es ir a la fija, o sea, si no paga uno, paga otro, pero de que pagan, pagan. O sea, se elimina la división por partes y de hecho si tú firmas como codeudor solidario para un amigo o para un préstamo y, o sea, y estás ante el banco, eres tan deudor como él. O sea, si tu amigo desaparece, no paga o está insolvente, el banco tiene el derecho legal de ignorarlo a él y atacarte directamente a ti, embargarte a ti o lo que sea por el 100% de la deuda. Claro, una vez que tú pagas todo el dinero, la ley me da el derecho a mí de demandar a mi amigo para que me devuelva el costo de su deuda frente al banco que respondí por la totalidad. Prácticamente, para resumir, la idea es que ya no es por partes, sino que es una deuda unificada y el acreedor tiene el derecho de demandar el cumplimiento a cualquiera de los codeudores. O sea, para resumir en pocas palabras es eso. Pasaremos ahora a otro tipo de obligaciones que son las que atienden a la taxonomía del objeto de la prestación. Es una clasificación tripartita que divide las obligaciones en conductas tanto positivas como negativas. Las positivas de dar y hacer y las negativas de no hacer. Las obligaciones de dar implican la transferencia de un derecho real de dominio o la constitución de un gravamen. Las de hacer consisten en la ejecución de un hecho positivo, como su propio nombre lo indica. Y las de no hacer, también como su nombre lo indica, aunque suena redundante, configuran una abstención jurídica, una abstención de realizar alguna acción. Esta es la clasificación según el comportamiento que se espera del deudor. O sea, dar es entregar la propiedad de una cosa, como cuando compras un teléfono y el vendedor pues te transfiere el dominio del aparato. Hacer es prestar un servicio, realizar un trabajo físico o intelectual. Por ejemplo, contratar a un pintor para que pinte una casa o un abogado para que redacte un contrato. Y la de no hacer es, como ya habíamos dicho, la prohibición u omisión. Por ejemplo, cuando un chef firma un contrato con un restaurante y acepta una cláusula de no competencia que le prohíbe un negocio similar. O también ese tipo de contratos que tienen cláusulas de confidencialidad. Por ejemplo, en empresas de videojuegos donde es supremamente importante que no se filtre el código fuente o se filtren las ideas para nuevos proyectos. Estas por lo menos son las que constituyen como una acción negativa de no hacer. Ahora pasaremos a las obligaciones de género. En esas tenemos tanto como de especie o de cuerpo cierto. Esta distinción es supremamente importante también para la aplicación de la teoría de los riesgos y los modos de distinguir las obligaciones. Por un lado tenemos la de cuerpo cierto, en la cual el objeto está determinado de una forma individual e insustituible, lo que impone al deudor el deber de la conservación. Si la cosa perece por caso fortuito, la obligación se extingue por imposibilidad de ejecución. En contraste tenemos las de género, en el cual el objeto se determina por su clase y su cantidad. Aquí rige el principio de que el género no perece, por ende la pérdida fortuita de los bienes en manos del deudor no lo libera del cumplimiento. Vamos a poner un ejemplo. Prácticamente lo que acabamos de hablar es para saber quién asume las pérdidas cuando ocurre un accidente o un desastre natural o cualquier circunstancia que dañe el bien. Si la obligación es de género, por ejemplo, yo que sé, 50 bultos de papa y el camión se vuelca, se destruye, pues yo no puedo decirle al acreedor que se perdió la papa y que ya no le debo nada. O sea, la ley dice que yo tengo que reponer eso con otras papas, otros bultos de papas que tenga. Pues porque el género no se acaba, como hemos dicho. Pero si la obligación es de especie o cuerpo cierto, yo que sé, un caballo campeón que ha ganado tantas carreras y que lo habíamos negociado, y de repente este caballo se muere, si este caballo le cae un rayo, ese caballo, yo que sé, le da un ataque cardíaco, este caballo es irreemplazable. Este caballo no puedo sacar otro caballo igual que sea exactamente el mismo, al ser un ser vivo y al ser de cuerpo cierto. Entonces ahí la obligación se extinguiría siempre y cuando yo no tenga la culpa, o sea, que yo no haya participado activamente en que se haya muerto el caballo, ya sea por negligencia o etcétera. Se extinguiría porque es físicamente imposible entregar ese caballo porque ya no existe en este mundo, ya se murió, como el profesor se petateó.
o sea, por lo cual la deuda desaparece. Dejando a un lado las anteriores, pasaremos ahora a ver las obligaciones que tienen que ver con la pluralidad de objetos. Tenemos tanto las alternativas como las facultativas. Las alternativas constriñen al deudor al pago de varias prestaciones, incluidas de forma disyuntiva, donde la elección por regla general se corresponde al deudor. Caso contrario, las facultativas, ya que en estas tienen un objeto único y determinado debido, pero también se le concede al deudor la facultad de la liberación mediante la ejecución de una prestación supletoria expresamente pactada. Sé que parece difícil, pero no lo es tanto. O sea, en las alternativas hay varias opciones al mismo nivel. Puedes pagar, o sea, si haces un contrato y has de pagar con un carro, puedes pagar con el carro A, B o C. Si te daña el carro A, puedes seguir pagando con el B o C. O sea, tú cumples entregando cualquiera de las tres formas y la obligación se extingue. En cambio, las facultativas, la realidad es que se debe una sola cosa específica. Por ejemplo, un carro A y ya, tienes que entregar ese carro. Pero también se deja una puerta de escape, por decirlo así, donde puedes elegir si pagar con el carro o con un dinero en efectivo, ya que sean 200 millones de pesos, pongámosle. La cuestión aquí es que hay un matiz que cabe recalcar, es decir, yo tengo el carro que he de pagarlo, ¿no? Pero por un terremoto, una inundación, yo qué sé, algo que no esté, un desastre natural, y este carro se daña, no tengo que pagar con los 200 millones de pesos, ya que la deuda principal era este carro y el dinero era solo facultativo. O sea, esto es algo que habíamos hablado ya en la teoría del riesgo, que lo explicamos anteriormente, y pues funciona de esta manera en estas obligaciones. Con relación a las anteriores, ahora pasaremos a hablar sobre las obligaciones principales, si evaluamos la relación de subordinación jurídica entre los vínculos, clasificamos las obligaciones tanto en principales como en accesorias. Las obligaciones principales gozan de una existencia autónoma e independiente, nacen, producen sus efectos de exigibilidad y se extinguen, sin necesidad de estar vinculadas o subordinadas a ninguna otra relación jurídica persistente. Son independientes, por decirlo así. Como ya dije, son independientes, o sea, se valen por sí mismas y son las protagonistas del contrato, son el personaje principal. Por ejemplo, en un contrato de compraventa de un apartamento, la obligación principal del comprador es pagar el precio acordado y la obligación principal del vendedor es entregar el inmueble. No hay más. O sea, no se necesita de nada más para existir y surtir los plenos efectos legales. En contraste de esto, las obligaciones accesorias carecen de una existencia autónoma. O sea, su nacimiento y subsistencia dependen de una obligación principal. Están como ahí agarradas, están pegadas, por decirlo así. Aquí se tiene plena aplicación del principio general del derecho que dictamina que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. O sea, las fuentes de estas obligaciones suelen ser las garantías personales, ya sea como la fianza o las garantías reales como la prenda y la hipoteca. Para explicar un poco más de manera sencilla, digamos que son como satélites, o sea, que orbitan alrededor de la principal y existen únicamente para protegerla o garantizar que se cumpla. El ejemplo por excelencia es la hipoteca o la fianza. O sea, si tú pides un crédito hipotecario, el banco el préstamo del dinero es la obligación principal y la hipoteca es la obligación accesoria. O sea, si tú pagas hasta el último centavo del préstamo, la obligación principal se extingue por pago y en ese mismo instante también la hipoteca también se extingue y desaparece de una forma automática por la ley. Sin embargo, cabe recalcar que al revés no funciona. O sea, si por un error del banco se cancela la hipoteca, la obligación accesoria muere, pero pues se sigue debiendo el dinero del préstamo porque la obligación principal sigue viva. O sea, como ya dije, para resumirlo, son las que están pegadas, las accesorias son las que están pegadas a la principal y están pegadas a la principal y viven o mueren dependiendo de las principales. Finalmente tenemos las obligaciones según la época en la que deben producirse sus efectos jurídicos. Distinguimos las obligaciones puras y simples de las sujetas a modalidad. Las puras y simples ejecutan sus efectos de forma coetánea a su nacimiento, y las obligaciones modales alteran esos efectos mediante tres figuras. El plazo, que es un hecho futuro y cierto que suspende la exigibilidad o extingue el derecho. La condición, que es un hecho futuro e incierto del cual depende el nacimiento. Y el modo, que impone una carga accesoria al beneficiario de una liberalidad. Para explicarlo de manera más sencillo, esta clasificación define el cuándo y el cómo se exige el pago.
Primero que todo, las puras y simples son los negocios inmediatos, por decirlo así, como los negocios de la calle. O sea, vas a un supermercado, pagas en la caja, te dan el producto, listo, la obligación nace y muere en el mismo segundo. Aparte de eso están las sujetas a plazo, como ya hemos hablado, las que dependen de una fecha de calendario que sabemos que va a llegar sí o sí, como yo que sé, pagar la tarjeta de crédito el día 30 del mes. Y las condicionales dependen enteramente del azar del destino, de algo que no sabemos si pasará. Por ejemplo, eh, pagarle los estudios, o sea, hacer como un contrato de pagarle los estudios si gana una beca internacional. Y si gana la beca internacional, pues la obligación nace, y si no la ganas, la obligación nunca existió. O sea, estas últimas, eh, para exigirse, como ya hemos dicho, dependen de que la condición se cumpla. O sea, no solo con el calendario, o sea, no solo un plazo, sino que tiene que haber una condición a la cual esté sujeta, y el cumplimiento de esta obligación depende enteramente de que se cumpla. Si no se cumple, pues no se hace exigible. Y yo creo que sería todo ya. Muchas gracias. Espero que les haya gustado. Pues no sé, hice mi mejor esfuerzo y muchas gracias. Hasta la próxima.